Ok, ya estamos grabando. Muy bien, el tema de hoy se llama crisis familiares. Ya vimos la teoría general de sistemas, vimos la teoría de la comunicación humana. Ahora vamos a ver las crisis familiares. Todas las familias como sistemas que son, pues tienen normas y reglas que las hacen funcionar de acuerdo con la estructura y las funciones de cada familia. Y las familias como sistemas también pueden estar sometidas a situaciones de estrés y esto puede llevar a las familias a crisis familiares. Entonces este tema es de suma importancia para este taller. Vamos a ver una definición de crisis. Crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización. Se caracteriza por una incapacidad para manejar situaciones particulares donde el individuo utiliza métodos acostumbrados para la solución de problemas, dado el potencial para obtener resultados positivos o negativos. Es decir, una crisis se define como un estado temporal de trastorno y desorganización. Y esto sucede porque las situaciones que viven las personas, ¿verdad?, en algún momento puede rebasar la capacidad para resolver esos problemas. Entonces, cuando se rebasa esa capacidad, entonces se presenta la crisis. Ahora, una definición de crisis familiar es la que se presenta cuando el estrés, tanto individual como familiar, rebasa los recursos estabilizadores que se tienen. Todas las familias tienen recursos para resolver sus problemas e incluso afrontar crisis. Pero estas crisis se presentan cuando esas capacidades muchas veces se rebasan y las familias, aún estando en crisis, ¿verdad?, tienen mecanismos para resolver esas crisis. Muy bien. Las crisis normalmente, generalmente tienen una connotación negativa. O sea, se piensa que cuando se entra en crisis, ¿verdad?, pues se va a sufrir y las cosas van a salir mal. La crisis parecería que es algo negativo. Sin embargo, no siempre tienen un sentido negativo. Muchas veces sirven para el crecimiento y desarrollo de la familia. Es decir, una crisis, ¿verdad?, puede enfrentar a la familia a utilizar recursos, ¿verdad?, y de esa desorganización que se da durante la crisis, la reorganización que se obtiene después de la crisis, puede llevar a la familia a un crecimiento y desarrollo, lo cual es conveniente. O sea, las crisis realmente no siempre son malas. Las crisis pueden servir para mejorar la familia. Las crisis generalmente están relacionadas con el tránsito por el ciclo vital. No hemos visto el ciclo vital de la familia, pero cuando se pasa de un estado, de una etapa a otra, ¿verdad?, generalmente, ¿verdad?, se pueden dar situaciones que puedan condicionar crisis familiares. Estas crisis demandan cambios en el sistema familiar que generalmente llevan a la maduración, desarrollo y crecimiento del sistema familiar. No más para adelantar, las familias tienen un ciclo vital y van las etapas básicas de la familia, del ciclo vital, son la etapa de matrimonio, de expansión, de dispersión, de independencia y de retiro y muerte. Son 5 etapas. Y cuando se pasa de una etapa a otra, puede darse situaciones de crisis familiares. Que esto lo que lleva es precisamente a la maduración, desarrollo y crecimiento del sistema familiar. Durante las diferentes etapas de su ciclo de vida, la familia enfrenta diferentes momentos críticos que implican cambios tanto individuales como familiares, los que pueden constituir un periodo de crisis. O sea, lo que mencionaba, cuando se pasa de un estado a otro, puede haber una situación de crisis. Y cuando se resuelve la crisis, ¿verdad?, pues entra por un estado estable, pero cuando
cambia de ese estado estable a la siguiente etapa, puede darse situaciones de crisis familiares. Esta resulta ser un evento perturbador, personal o interpersonal, que ocurre dentro o fuera de la familia y ocasiona cambios en la funcionalidad de sus miembros, provocando un estado de alteración que requiere una respuesta adaptativa de la misma. Es decir, cuando pensemos una etapa de matrimonio, donde inicialmente solamente están los esposos, el esposo y la esposa, y viven juntos y la pasan muy bien, o pueden tener algunas dificultades, pero la resuelven entre ellos dos, nada más. ¿Qué pasa cuando pasan de la etapa de matrimonio a la etapa de expansión? Esta etapa de expansión es cuando nace el primer hijo. Entonces ya no son dos, ahora son tres personas, ¿sí? Y ese hijo requiere atención, demanda cuidados, y esto puede generar crisis en la familia por cuestiones económicas, por cuestiones de salud. Si es un niño que nace además con algún problema, o aunque no tenga ningún problema de nacimiento, simplemente los niños pequeños en ocasiones pues no dejan dormir a los padres porque están chiquitos, a veces porque se enferman, y esto puede generar una situación de crisis. Por eso, nacimiento de un hijo puede ser una situación de crisis. Y así, cuando se acostumbran a tener al primer hijo, ya aprendieron a vivir con ese hijo, pues resulta ser de que se embarazan por segunda vez y como que se retoma otra vez, quizás con más experiencia, pero ahora son dos niños, ¿verdad?, que requieren también atención y que también puede generar situaciones perturbadoras o cuestiones que puedan alterar la dinámica ya estabilizada en la familia, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor, muy claro. Ninguna, queda claro. Bueno, muy bien. Pasamos a la clasificación. Fíjense, las crisis se dividen en dos tipos, se clasifican en dos tipos. Hay unas crisis que se llaman normativas, que son situaciones esperadas, que forman parte de la evolución de la vida familiar. También se llaman evolutivas, del desarrollo, esperadas o intrasistémicas. O sea, estas crisis son de las que yo estaba hablando hace un rato, ¿no? Que cuando se pasa de una etapa del ciclo vital de la familia a otro. Entonces, esas se llaman crisis evolutivas porque es cuando la familia evoluciona de una etapa a otra, que necesariamente deben de hacerlo. Es una familia como que se inicia, crece y va avanzando hasta que llegan a la última etapa, que es la de retiro y muerte. Y en cada una se pueden encontrar dificultades que pueden también llevar a situaciones críticas. Okay. También tenemos las crisis no normativas. Estas crisis no normativas son experiencias adversas inesperadas, ¿sí? También se conocen como paranormativas, accidentales, no esperadas o intersistémicas, ¿sí? Entonces, estas son crisis no esperadas, por eso se llaman no normativas, son accidentales, que pueden ser otra cosa diferente a lo que hemos estado diciendo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cada una de ellas, ¿sí? Bueno, crisis normativas, las esperadas. En los 2 primeros años del matrimonio, pues es una etapa de ajuste, es una etapa en la cual la pareja tiene que aprender a vivir como pareja, como familia, ¿verdad? Se tiene que dar la aceptación de vivir en matrimonio, ¿sí? Como que las personas, las parejas, tienen que desligarse un poco de su familia de origen, ¿no? Y empezar a vivir juntos y relacionarse y resolver sus problemas juntos, no que papá o mamá tengan que entrar a resolver problemas, ¿no? Sino que deben ser la pareja. La adaptación a la vida conyugal, la dependencia económica o afectiva de la pareja de sus familias de origen. O sea, algunas parejas se unen, forman familia, pero todavía dependen económicamente a veces de su familia. Y esto pues puede generar crisis cuando los padres de alguna manera sí están aportando para la mantención, digamos, económica de la familia, pues también se siente con derecho a tomar partido o a
a intervenir en las decisiones de la pareja, ¿sí? Porque están, digamos, aportando, están apoyando a la pareja. También pueden darse diferencias socioculturales, intelectuales, económicas, educativas y religiosas entre los miembros de la familia. Por eso es a veces un poquito complicado cuando una pareja se casa, ¿verdad? O una pareja decide hacer una familia y pertenecen a niveles socioeconómicos diferentes, a veces muy diferentes, ¿verdad? O cuando hay diferencias intelectuales, ¿verdad? Por ejemplo, un profesionista, ¿verdad? O alguien que es un intelectual, ¿verdad? Que es un científico, tuviera formar una familia con alguien que fuera todo lo contrario, o sea, que sea un analfabeta o una persona que no esté cercano en sus puntuaciones. Vamos a tomar lo que vimos en la teoría de la comunicación humana, que la puntuación de la otra persona puede ser muy dispar, muy diferente, ¿no? Y esto pueda generar conflictos porque puede ser que no logre capturar, no logre entender una parte de la familia, lo que hace la otra parte, ¿no? Diferencias económicas también pueden ser problemas, ¿verdad? Una persona con muchos ingresos con una persona que no tiene, educativas y religiosas. Bueno, creo que eso se entiende fácilmente. Muy bien. Crisis normativas. El embarazo es un motivo de... Y esto solo como embarazo, ¿no? Solo como embarazo puede ser motivo de crisis, ¿no? Si además le agregamos otros elementos, como pudiera ser un embarazo no deseado, pues ya es embarazo más no deseado. O un embarazo producto, digamos, de una violación, ¿verdad? Bueno, perdón, normativa, estamos yendo a la parte del crecimiento, digo, embarazo desde el punto de vista de lo esperado, ¿no? Un embarazo normal, vamos. El embarazo por sí solo, ¿verdad? Puede ser causa de una crisis. La llegada del primer hijo. La dificultad para asumir el papel parental. O sea, algunos padres no están preparados para ser padres, ¿sí? Entonces, sobre todo sucede cuando, por ejemplo, una pareja de novios, ¿verdad?, se embarazan y pues todavía no pensaban en un embarazo accidental y, bueno, pues puede darse la dificultad de asumir el papel parental porque pues todavía no estaban preparados para ello, ¿sí? Familia con hijos lactantes y preescolares, ¿sí? Es también cuestiones de parte de la evolución de la familia, ¿verdad? Tener hijos pequeños, el ingreso de los hijos a la escuela, ¿sí? También puede ser motivo de una crisis, ¿no? Cuando los hijos tienen que ir a la escuela, cuando los hijos tienen que separarse de sus padres para entrar a una institución educativa en la cual no van a poder estar sus padres junto a ellos, ¿no? Sino que los tienen que dejar solos. Ahí también se pueden encontrar problemas escolares, ¿sí? Y esto puede avanzar puede darse durante todo el tiempo que están estudiando los hijos, ¿verdad? Incluso llegar al periodo de la adolescencia. Y esto también puede generar crisis normativas. Son crisis esperadas con todo esto que acabamos de mencionar. La entrada a la universidad también puede ser motivo de crisis, ¿verdad? Cuando uno intenta entrar a la universidad y en ocasiones no lo consigue y esto puede generar tensión en la familia, sobre todo si no es el primer intento, si va por el segundo y otra vez no logró entrar a la universidad, esto puede generar tensión y generar crisis. Inicio laboral. Cuando terminan de estudiar a alguien y intenta trabajar y a veces no encuentra el trabajo apropiado para lo que estudió y a veces tiene que trabajar en otra cosa o aún cuando está trabajando en lo que estudió, de todos modos puede haber situaciones críticas. Separación de los hijos por causas escolares o laborales. Ya ustedes, por ejemplo, al dejar a su familia cuando no viven aquí en Mérida y vinieron a estudiar, esta separación, ¿verdad?,
pudo generar crisis en sus familias. ¿Sí? La independencia y matrimonio de los hijos. Cuando los hijos se van, esto puede generar crisis en la familia. Cuando los hijos se van siendo independientes, cuando empiezan a tomar sus propias decisiones, ¿sí? Cuando los hijos escogen pareja y esa pareja que escogen no es agradable para los padres, esto también puede generar dificultades. Y luego los hijos que, a pesar de las recomendaciones que hacen los padres, se casan, y esto también puede ser una situación complicada. Y en ocasiones la advertencia de los padres pues es válida y resulta ser que ese matrimonio no les fue bien, y esto genera pues más problemas, ¿no? Los padres nuevamente solos, cuando se casa el último de los hijos, pues los padres se quedan solos, y esto también puede generar situaciones de crisis. Hay una etapa, bueno, en esta etapa de los padres solos es la etapa del nido vacío, y se llama así porque los hijos se han ido y la casa pues prácticamente se queda sola con los padres. Y esto puede generar pues tristeza, depresión, situaciones emocionales a veces muy severas. La jubilación o el retiro también puede ser causa de crisis. Cuando el padre o la madre están acostumbrados a ir a trabajar todos los días. Hay padres que trabajan ambos en las familias modernas, y todos amanecen y cada quien se va a su trabajo. ¿Y qué sucede cuando se jubilan y ya se quedan en casa solos? ¿Sí? Y esto puede generar dificultades porque ya estaban acostumbrados, pues cada quien por su lado, ¿no? O sea, como que tiene que haber una situación de acomodo, de tomar acuerdos para vivir juntos en la casa sin mayores problemas, ¿no? El climaterio, la viudez, también pueden ser situaciones críticas en la familia, y esto pertenece a las crisis normativas. O sea, uno como médico tendría, una vez que conoce a las familias, al paciente y a su familia, pues ya puede uno decir, bueno, esta familia en qué etapa del ciclo de vida se encuentra, ¿verdad? Y poder darle seguimiento a las etapas del ciclo de la familia y poder prever, ¿verdad?, las cosas que pueden suceder en una familia. Estas son crisis normativas. Ahora, las crisis no normativas son aquellas no esperadas, ¿sí? Abandono o huida del hogar. O sea, uno espera que pues, el hogar está, la familia está, y no esperaría uno que alguien se vaya de la casa. A veces es el padre el que se va, o sea, sin mayor problema, ¿verdad?, desaparece. Puede ser que se haya encontrado a alguien que le interese más que su familia y se va. Las relaciones sexuales prematrimoniales, pues a veces puede ser problemático, ¿verdad? Aunque ahora con la modernidad pues ya existe mayores protección para evitar embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Y bueno, pues las relaciones sexuales prematrimoniales en las familias modernas pues ya no son tan problemáticas, ¿no? Pero en las familias tradicionales sí, y esto puede generar conflictos o problemas. El embarazo prematrimonial o no deseado, eso es lo que iba yo a comentar en la anterior, pero el embarazo prematrimonial o no deseado realmente pertenece a las crisis no normativas, ¿sí? El embarazo que vimos en la crisis normativa es el embarazo esperable, el embarazo de cualquier persona que se casa y quiere tener hijos, entonces está embarazado, pues está bien, ¿no? Aunque también puede haber problemas allá. El matrimonio no planeado, ¿sí?, puede ser problemático, porque a veces las parejas no se conocen, entonces se casan y pueden tener dificultades, ¿no? Los conflictos conyugales, bueno, normalmente existen diferencias, ¿no?, pero no deben llegar a mayores pleitos, ¿no?, a mayores problemas. Un conflicto conyugal podría llegar, como vimos en la teoría de la comunicación humana, a escaladas simétricas, donde empiezan a pelear, se lastimen, se ofendan, se lastimen y se dañen. Otras crisis no normativas son la rivalidad entre hermanos. O sea, normalmente existen a veces algunas diferencias, pero se espera que se resuelva.
pero muchas veces no se resuelven y terminan peleándose severamente los hermanos y esto genera una crisis. Problemas con la familia de origen. Esto es cuando una pareja se casa, ¿verdad? Y pues la familia de origen de cada uno de ellos pueda tener dificultades con la pareja, ¿no? O sea, muchas veces sucede cuando la familia de uno no está de acuerdo con la persona y la familia de la otra persona. Entonces puede haber conflictos y esto puede ser una crisis no normativa. La separación o divorcio para vivir pues, muchos años juntos, ¿no? Quizás toda la vida. Y cuando viene una separación o divorcio, pues se puede generar una crisis no normativa. El abandono de la escuela, ¿sí? El hijo que va a la escuela, que luego puede simular que sigue yendo a la escuela, ¿verdad? Hay personas que incluso hasta pagan su colegiatura, se les da para su colegiatura cuando están en una escuela privada, por ejemplo, y no están yendo, ya se quedan con el dinero, lo gastan y no están yendo a la escuela hasta que algún día se descubre que abandonó la escuela desde hace tiempo. Y esto también puede suceder a cualquier edad, ¿no? Esto no es exclusivo de alguna edad en especial. Los abortos provocados o espontáneos, las complicaciones del embarazo y el parto. O sea, uno se embaraza y uno esperaría tener un embarazo normal, que llegue a su término, que nazca el bebé bien, no haya mayor problema. Pero en ocasiones existen complicaciones en el embarazo o existen complicaciones en el parto y esto genera crisis no normativas. Las enfermedades venéreas, no esperaría uno tener enfermedades venéreas, pero en ocasiones se obtienen. Los traumatismos y lesiones son también causas de crisis, ¿no? Un accidente inesperado. La esterilidad es también una situación complicada en la cual la pareja pues intenta tener hijos, no se puede, no se consigue el embarazo y esto puede generar crisis, incluso llegar a la separación. Parejas que se han separado porque pues, no consiguen embarazarse. Las toxicomanías, ya nadie esperaría en su familia pues tener a alguien que consuma drogas, que tome, bueno, consuma cualquiera, ¿no? Puede ser desde alcohol, tabaco, otras drogas. El suicidio tan frecuente aquí en nuestro medio, en nuestro estado, pues también puede generar una crisis no normativa. La invalidez o muerte de cualquier miembro de la familia, ¿sí? También. O sea, pues las familias se forman, ¿verdad? Y uno esperaría que las personas vivan, pues, tengan una larga vida. Esperaría uno que los abuelos se mueran de manera natural, ¿no? Por vejez, ya un abuelo de 80, 90 años que se muere, bueno, pues ya, a veces, así se dice, ¿no? Se murió por causas naturales, no por una enfermedad. Pero ¿qué sucede cuando alguien se enferma, o se muere, o queda con una invalidez a consecuencia de algún accidente o alguna enfermedad que afecte a algún miembro de la familia? Esto también puede generar crisis, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? ¿Algún comentario? No, doctor, nada. Bueno. No, yo igual, todo claro. Ok. Muy bien. Otras crisis no normativas. Cambios bruscos en el estatus socioeconómico. Ahorita, por ejemplo, con esto de la pandemia, muchas personas se quedaron sin trabajo. Las personas que tenían, digamos, que trabajan en alguna institución y tienen base, pues no tuvieron mayor problema. Algunos de ellos incluso que tienen factores de riesgo, que son personas vulnerables por su edad, o lo que fuere, o por alguna situación de enfermedad, pues se fueron a sus casas a quedarse y recibieron su sueldo sin mayor problema. Estos no sufrieron problemas socioeconómicos. Aquellos que son eventuales o aquellos que todavía estaban iniciando su trabajo,
muchas veces no son de base, son de contrato, pues viene la situación de crisis, ¿verdad? Porque la pandemia hace que el negocio donde trabajara, ¿verdad? Pues cierre temporalmente, pues no les pagan. Algunos les dan alguna ayuda económica, pero no su sueldo al 100%. Y esto puede generar una situación de cambio brusco del estatus económico y generar crisis no normativas. Cambios de puesto u horario en el trabajo. O sea, esto, por ejemplo, las personas que están acostumbradas a trabajar en un horario, ¿verdad? Y a veces tienen incluso otro trabajo, pero de momento los cambian, ¿verdad? De puesto o los cambian de horario y ya choca ese horario con el horario del otro trabajo y eso puede generar una situación de crisis, ¿no? Sobre todo porque ya cuenta con ese ingreso económico con los dos trabajos. Y otras situaciones que pueden ser, por ejemplo, las huelgas, los despidos, el desempleo prolongado, generar crisis no normativas. La inmigración, los cambios de residencia, son situaciones también que pueden generar crisis. Los desastres que pueden ser naturales, como los ciclones, los terremotos. Ya, ahorita aquí en el estado de Yucatán todavía hay personas, y en el estado de Tabasco y en otros estados, ¿verdad? Que están inundados, que pierden no solamente sus propiedades, pierden su cosecha, etcétera, ¿no? Esto puede ser también motivo de una crisis no normativa. O crisis o desastres provocados, como pueden ser las guerras, las devaluaciones, las cuestiones de violencia, etcétera. Muy bien. Esto que ven acá es una escala, ¿verdad?, de eventos críticos de este autor Thomas Holmes. ¿Sí? Aquí vemos del lado izquierdo los eventos críticos, ¿sí? Están numerados, ¿verdad?, en orden progresivo, y del lado derecho tienen un valor. O sea, estos eventos críticos tienen un valor, ¿verdad?, que le dan, digamos, peso a ese evento, ¿sí? La muerte del cónyuge, según esta escala, es el evento crítico que más valor tiene. O sea, la muerte de un cónyuge es algo que impacta tremendamente en una familia. El divorcio también va en segundo lugar. El primero tiene un valor de 100, el segundo tiene un valor de 73. La separación matrimonial tiene un valor de 63. También es un evento crítico. Y vean ustedes que estas tres primeras que acabo de mencionar tienen que ver con el subsistema conyugal. ¿Sí? Vean ustedes cómo en una familia, ¿verdad?, lo fundamental, ¿verdad?, es la pareja, ¿sí?, el esposo y la esposa, ¿sí?, que son los que quedan solos cuando se muere uno, o cuando se divorcian, o cuando se separan. Y ese miembro de la familia que se queda solo, ya sea solo sin hijos o solo con hijos, ¿verdad?, pues es él quien tiene que pues sacar adelante a la familia. Y esto genera situaciones críticas. Hay otras causas, ¿verdad? Vemos causas penales, muerte de un familiar cercano, lesiones o enfermedades personales, matrimonio, pérdida del empleo, reconciliación matrimonial, jubilación, cambios en la salud de un familiar, embarazo, problemas sexuales, nacimiento de un hijo que ya vimos, reajustes en los negocios, cambios en el estado financiero, muerte de un amigo muy querido, cambio a líneas diferentes de trabajo, ese es el cambio que puede ser cambios en el área de trabajo, cambio de número de discusiones con la pareja, hipoteca, y así por el estilo. Vean, juicio por una hipoteca o préstamo, cambios de responsabilidad en el trabajo, uno de los hijos que abandona el hogar, dificultades con los parientes políticos, logro personal notable, la esposa comienza a dejar o a trabajar o a dejar de trabajar, ¿sí?, inicia o termina la escuela, cambio en las condiciones de vida, revisión de hábitos personales, problemas con el jefe, cambio de horario,
o condiciones de trabajo, cambio de residencia, cambio de escuela, cambio de recreación, las actividades religiosas, cambio en las actividades sociales, hipoteca o préstamo menor, cambio en los hábitos de sueño, cambio en el número de reuniones familiares, cambio en los hábitos alimentarios, vacaciones. Aquí agregaríamos algo que estamos viviendo, ¿verdad? Confinamiento. O sea, el estar en casa, encerrados por una pandemia, pues puede generar situaciones también de crisis. Entonces, y vean ustedes el orden, el valor de cada uno de esos eventos críticos, pues va descendiendo. ¿Sí? Pero me llamó la atención que al menos en esta escala, verán el último, son vacaciones y tiene un valor de 13. Y uno se preguntaría, bueno, ¿por qué vacaciones puede ser una situación de crisis? ¿Por qué creen ustedes? Si las vacaciones son para disfrutar, ¿por qué va a generar crisis? ¿Qué creen? Quizás la planeación. A ver, déjenme aquí, a ver, ¿quién quiere hablar? Que levante la manita. A ver, Paula, ¿por qué será que las vacaciones se den en crisis? Pues yo diría que es porque normalmente, bueno, en la familia moderna los dos padres trabajan, los hijos estudian, entonces no hay un tiempo o es mínimo el tiempo en el que pasan todos tiempo juntos. Entonces no están como que acostumbrados a esa interacción y siento que las vacaciones pues sería un tiempo en el que todos van a estar juntos y como no están acostumbrados quizás con todas esas interacciones y con toda la información que les están dando los demás miembros de la familia, como que eso desestabiliza o desequilibra pues todo el sistema. Exactamente. Yo creo que sí tiene mucho que ver esto como lo que puse de ejemplo de la jubilación. Dos personas que normalmente trabajan y que ahorita por cuestión de que se jubilaron ya tienen que acostumbrarse a vivir juntos en una... claro que aquí ya jubilados probablemente sean solamente los esposos, ¿no? Pero pensando en vacaciones de una familia que no está en la etapa de retiro y muerte, sino todavía está en la fase a lo mejor de dispersión o independencia, cuando los hijos todavía están, pues puede generar eso. La dificultad es que estén juntos, que es lo no habitual. ¿Sí? Yo conocí una pareja de esposos, ¿verdad? Donde él trabajaba de lunes a viernes en matutino. O sea, él trabajaba de lunes a viernes, ¿verdad? Y ella trabajaba sábados y domingos. ¿Sí? En la misma institución. ¿Sí? No más que uno trabaja de lunes a viernes, el otro trabajaba ella trabajaba de sábados y domingos y festivos. Y el motivo por el que trabajaban así era para el cuidado de sus hijos. Ellos no consideraban que deberían de cuidar a sus hijos personas ajenas a ellos. Y bueno, esto estuvo muy bien durante el tiempo que los hijos eran niños. Pero ¿qué pasó cuando los hijos se hicieron más grandes? Y cuando los hijos ya no tenían que ser cuidados por sus padres. Resulta ser de que siguieron trabajando así. Cuando yo le pregunté una vez a él por qué no cambiaba a su esposa sus días de trabajo para que, ya que no tienen que cuidar niños, pudieran tener días libres juntos. Me dijo que no se podía, porque cuando ellos salían de vacaciones era un pleito. O sea, él con su esposa. ¿Sí? Y entonces, pues era mejor que aún que ya no tenían que cuidar hijos, ¿verdad? Cada quien trabajara en distintos días y no se juntaran. Esto pudiera ser una causa, ¿no? También puede ser causas económicas. Si se sale de vacaciones, ¿verdad? Uno esperaría poder viajar, poder pasear. Y si la situación económica de la familia no está para hacer un viaje, para hacer cosas que otras familias hacen y que los hijos puedan reclamar y decir, bueno, mis amigos están yendo de viaje a tal lugar, ¿por qué nosotros no viajamos? Y a lo mejor el padre o la madre digan, pues no, porque no tenemos los recursos para viajar. Y esto puede generar una situación de crisis, ¿verdad? Donde
hayan reclamos, donde haya dificultades, etc. ¿no? O sea que llama la atención que en una dinámica familiar, ¿verdad? Que las familias, cada una es diferente, ¿verdad? Pues hayan situaciones como la que vimos en la diapositiva, de que las vacaciones sean causa de crisis. Muy bien, regreso a la presentación. Ok. Para el estudio de las crisis, ¿no? Ya desde el punto de vista de qué es lo que debe de hacer el médico, ¿no? Lo importante no es solo medir la ocurrencia del evento crítico familiar, sino la vivencia que tiene la familia del evento. Es decir, no solamente importa decir, bueno, tienen una crisis, ¿no? O están viviendo una crisis, sino cómo están viviendo la crisis. ¿Sí? ¿Qué significación le está asignando la familia al evento? O sea, ¿qué significa para la familia el evento crítico que están viviendo? ¿Y cuáles son los recursos con que cuenta la familia para hacer frente a ese evento? Entonces, esto es algo que ya desde el punto de vista de la atención a la salud, la atención, pues el médico tendría que tener en cuenta, ¿no? Que no sería solamente diagnosticar una crisis o saber que la familia está viviendo una situación crítica, sino qué significación le está dando la familia al evento y cuáles son los recursos que tienen para enfrentarlo. Entre los recursos más importantes, fíjense, eso es muy básico, muy importante. Entre los recursos más importantes que tiene la familia se encuentran la cohesión. La cohesión es el grado de acercamiento, de colaboración o cooperación, de cercanía que hay entre los miembros de una familia. Una familia con un buen nivel de cohesión significa que son cercanas, que se ayudan, que pueden hacer alianzas, como veíamos en la teoría general del sistema, ¿no? Alianzas para ayudarse, para acompañarse, etc. Entonces, la cohesión es un recurso muy importante que tienen todas las familias, en mayor o menor grado. ¿Sí? La adaptabilidad es otro recurso. ¿Qué grado de adaptabilidad, qué grado de adaptación puede tener una familia a un cambio en su estructura o en su funcionamiento? La adaptabilidad y la capacidad que tiene la familia de acomodarse a nuevas circunstancias. Estas dos son muy importantes, ¿verdad? La tercera es la permeabilidad. Es el grado de apertura que tiene una familia para recibir ayuda. ¿Sí? Tienen un problema y hay familias que se cierran, el problema lo tienen y se guardan y que nadie se entere. Muy cerrado. Su permeabilidad es muy baja o es nula. Y hay otras familias que piden ayuda. ¿A quiénes? Pues a otros familiares, a vecinos, amigos, que expresan que están pasando por una situación difícil y que están en capacidad de recibir ayuda, de recibir apoyo. Estas dos primeras, cohesión y adaptabilidad, la medimos a través de lo que vamos a utilizar, ¿verdad?, en el estudio de salud familiar, que se llama FACES-3. ¿Sí? FACES-3 mide cohesión y adaptabilidad. Y esa cohesión y adaptabilidad, ¿verdad?, al medirla, nos va a dar como resultado familias balanceadas, familias semibalanceadas y familias extremas. Las familias balanceadas son aquellas que tienen mayor capacidad para enfrentar una crisis. La familia semibalanceada tiene menos capacidad y la extrema, pues, mucho menos. Sin embargo, esto ya más adelante lo vamos a ver, que está relacionada esa clasificación con la capacidad para enfrentar crisis. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hacer ante la crisis? O sea, tú tienes como médico una familia, un paciente con su familia o una familia en crisis. Pues primero, hacer una evaluación de la situación familiar, tomando en cuenta lo siguiente: tipo de evento ocurrido, ¿qué pasó? ¿O qué está pasando? ¿Qué experiencias previas, ¿verdad?, e intensidad de los factores empresariales? O sea, si esta crisis que está ocurriendo la han tenido antes, ¿sí?, y cómo la han resuelto.
qué pasó, si lo tuvieron antes, cómo lo resolvieron. O si fue una crisis que se pareció a esta, cómo lo resolvieron. Y también medir la intensidad de los factores, porque a lo mejor la vez pasada fue más liviana la crisis, ahora es más intensa. Entonces, todos esos factores habría que tomarlos en cuenta. ¿Sí? La forma en que afectó a la familia, o sea, esa crisis pasada, cómo afectó a la familia, el grado de organización y la conducta de la familia ante el evento. ¿Sí? Esto tendría uno que averiguarlo cuando está uno ante la familia en una situación de crisis, porque la familia, pues todas las familias tienen recursos, ¿no? Y aquí lo que habría que tomar en cuenta es que cuando una familia está en crisis, puede ser que no perciba, no visibilice, no se dé cuenta de los recursos que tiene. Es como cuando uno, por ejemplo, está apurado, necesito salir y no encuentro mis llaves. ¿Sí? Entonces está uno buscando las llaves. Entonces puedes desesperarte a tal grado buscando tus llaves que te topes con ellas, pero no las veas. O sea, pasas tu vista y está ahí las llaves asentadas, pero es tal tu angustia, tu desesperación, que no las ves. Entonces lo mismo puede pasar con una familia que está en situación de crisis y no encuentra salida. ¿Sí? No encuentra salida. Y alguien, porque podría ser, por ejemplo, en este caso, el médico, el psicólogo, el terapeuta, pudiera darse cuenta, ¿verdad?, de cuál es el problema y cómo puede ayudar a la familia. En este caso, ¿verdad?, es importante saber qué está pasando, cómo está pasando, si hay experiencias previas, ¿verdad?, y cómo lo resolvieron. Historia de otras crisis vividas, hay que tomarlas en cuenta, los mecanismos de resolución utilizados y los métodos de enfrentamiento que tiene la familia, o sea, cómo lo hizo o cómo lo podría hacer en esta ocasión. Entonces es como que ver con la familia salidas, ¿no? O sea, hay una situación crítica, bueno, la vez pasada se resolvió así, ¿verdad? A lo mejor en esta ocasión no se puede resolver con ese mecanismo, bueno, buscar otros mecanismos. Habilidad para adaptarse a la nueva situación. O sea, esta nueva crisis, que a lo mejor sea diferente a la anterior, ¿cómo se puede resolver? El nivel de apoyo disponible y los recursos familiares en general. O sea, ¿quiénes pueden apoyar? Incluso muchas veces las familias pueden contar con el apoyo de instituciones y organizaciones ajenas a la familia que puedan apoyar ante esta situación de crisis. ¿Sí? Y pues muy importante, ¿verdad?, el nivel de aceptación de la ayuda. O sea, hasta dónde, ¿verdad?, la familia está dispuesta a recibir ayuda, que tiene que ver con la permeabilidad de la familia. Objetivos de la intervención ante la crisis. Bueno, lo primero es reforzar y fomentar los mecanismos adaptativos de la familia. O sea, todas las familias tienen recursos, ¿verdad? Y entonces en este caso es como que revisar, ¿verdad?, esos mecanismos, ¿verdad?, checar cómo está la familia en disposición para recibir ayuda, para poder acomodarse, ¿verdad?, a los mecanismos adaptativos de la familia. Ayudar a reordenar y a organizar el funcionamiento de la familia. ¿Sí? O sea, cómo están ahora y cómo podrían estar posteriormente. Ayudar a la familia a reconocer sus propios recursos protectores que le permitan el reordenamiento familiar. O sea, aquí vamos a ver que, por ejemplo, en la cuestión de la adaptabilidad, existen familias rígidas, ¿sí?, que son familias muy estrictas, ¿verdad?, donde no hay mucha capacidad de movimiento. Existen familias flexibles, aquellas que sí tienen mayor facilidad de movimiento, de adaptación. Entonces, es como mostrarle a la familia los recursos que tiene. Y si no los tiene, pues buscar de qué manera se les pueda apoyar para que puedan salir adelante de la crisis. Ayudar a la adaptación y a la recuperación del equilibrio familiar. O sea, finalmente la familia en crisis está en un estado de desorganización, de desequilibrio, y está sufriendo, ¿verdad?, y puede estar con una gran dificultad. Sin embargo, la resolución de la crisis, ¿verdad?,
puede llevar a la familia a una situación mejor. O sea, a lo que decíamos en un principio. Esta resolución puede llevar a un estatus, a una adaptación de la familia, en la cual quede en un mejor estado que como estaba antes. ¿Sí? En ocasiones hay pendientes que tiene la familia que no se tocan. O sea, hay un pendiente, hay un problema que no se toca, así como que no se hable de ello. ¿Sí? Pero cuando sucede algo que mueve a toda la familia, no solo hay que hablar de ello, sino que hay que ver cómo se resuelve ese ello. Y cuando se resuelve, pues resulta ser que lo que estaba guardado y no se tocaba, pues ya se tocó, ya se resolvió, y ahorita la familia puede estar en una situación mejor, ¿verdad? En una situación de adaptación y recuperación del equilibrio mejor, y sin ese pendiente que no se tocaba, porque ya se resolvió. Algo así, ¿sí? Muy bien, ¿queda claro? Sí, queda claro, doctor. Queda claro, muy bien. Sí, Una doctor. pregunta, doctor. Perfecto. Ese es el tema de crisis familiar. Esta es la última diapositiva. Como pueden ver, ¿verdad? El trabajo con familias no es tan sencillo, ¿verdad? O sea, pueden ver ustedes que si existen familias diferentes, ¿verdad? Que no son iguales, pues es algo así como que tiene uno que conocer a la familia, tiene uno que acercarse, tiene uno que comunicarse. O sea, todo lo que hemos estado viendo en la teoría de la comunicación humana, la teoría de sistemas, este tema de crisis familiares, pues nos va mostrando un panorama, ¿verdad?, de las familias con las que nosotros vamos a trabajar en un futuro, ustedes, ¿verdad?, en un futuro cuando ya estén más avanzados en su carrera. Y reconocer que esto puede ser muy complicado, pero no por ser complicado o por ser difícil no se aborde. ¿Sí? Quizás esta pueda ser una razón por la que muchos médicos, ¿verdad?, no abordan los problemas familiares porque no lo saben, porque es pesado, complicado. Es más fácil, ¿verdad?, trabajar la parte biológica únicamente. Pero estos aspectos de crisis, ¿verdad?, lo vive la familia, lo viven los pacientes. Y muchas veces por una situación de crisis van a consultar. Y no van a consultar necesariamente por una cuestión psicológica o social. Muchas veces van llevando un problema biológico. O sea, llevan una cuestión, un dolor, una molestia, algo que les está lastimando. ¿Verdad? Y bueno, llegan a ti. Y en un momento dado, si tú te limitas únicamente a la atención biológica del problema, bueno, pues le darás algún medicamento, mejorará temporalmente, pero si es una situación de crisis, pues difícilmente vaya a resolverse el problema. Y aquí también habría que ver los niveles de atención. O sea, así como ustedes se están preparando para ser médicos generales, en un futuro, si ustedes detectan una situación de crisis, podían intentar abordarlo y resolver, pero si se sale de sus manos, a lo mejor tenga que pasar a otro nivel. Así como ustedes, por ejemplo, un médico general, si recibe un paciente que tiene una catarata, ¿sí?, pues no lo va a resolver porque una catarata se tiene que operar y esta operación no la hace el médico general, la hace el oftalmólogo, ¿sí? Entonces lo tiene que derivar a un segundo nivel. Igual podría pasar con una familia que está sufriendo una situación de crisis familiar. Si la cuestión es muy severa y no me siento yo en condiciones de abordar el problema, pues tener entre el personal de segundo nivel que pueda ser de tu confianza, y los médicos generales generalmente sí trabajan, ¿sí?, para que tú derives a ese paciente. O sea, los médicos generales y familiares, los médicos familiares como yo, somos médicos de primer nivel, igual que el médico general. Entonces, cuando tú necesitas un dermatólogo, por ejemplo, claro, cuando estás en una institución pública, pues es el dermatólogo de la institución, pero cuando estás trabajando por tu cuenta, pues si tienes un problema dermatológico en un paciente que tú ya abordaste, que tú ya trataste y no se resolvió y consideras que mejor que lo vea el especialista, pues lo mandarás con un dermatólogo de tu confianza, alguien con el que tú trabajas. Y así sería para todas las especialidades.
Entonces, también desde el punto de vista de situaciones familiares, hay terapeutas familiares, terapeutas de pareja, que atienden ese tipo de problemas. En el caso de que tengas una situación complicada y no puedas resolverla, pues puedes derivarla con algún terapeuta que tú conozcas, ¿verdad? Y que esta familia sepa que va a estar en buenas manos y que luego te van a informar cómo se resolvió este problema, ¿sí? Para que tú lo tomes en cuenta en una siguiente ocasión en que esa familia pueda tener problemas. Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Consideren que este tema de... Creo que Francisco tenía una pregunta hace rato. Sí, dime. Ajá. ¿Quién tiene pregunta? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda. ¿Qué sucede cuando... O sea, se refiere como normativo o no normativa de la crisis de cuando, por ejemplo, está, no sé, hijo de dos papás que son abogados y el Ajá. niño quiere estudiar una ingeniería, pero el padre dice, no, de eso no vas a vivir, de nosotros podemos hacer esto? Como, ¿qué tipo de crisis sería en sí esa? Es cuando quiere estudiar una carrera que no es la que los padres quieren, ¿verdad? Ajá, o sea, los padres están en contra de lo que el niño quiere seguir, Claro. ya sea así, cualquier carrera. Pues mira, yo no podría decir que sea una crisis normativa. Bueno, podría ser una crisis normativa porque en realidad, si uno contempla que los hijos normalmente estudian lo que ellos quieren, porque no necesariamente tengan que ser o estudiar lo que sus padres son, ¿no? Claro que los padres muchas veces se enfocan más a que estudien lo que ellos son, incluso hasta lo ven desde el punto de vista de retiro. O sea, si yo soy abogado, mi esposa es abogada, tenemos nuestro bufete de abogados, y mis hijos estudian esa carrera, pues significa que cuando yo ya sea mayor pueda yo delegar, pueda yo pasar ese despacho a mis hijos, ¿no? Y ya tienen prácticamente un ámbito de trabajo. Pero si no sucede así porque mis hijos no quieren estudiar esta carrera, pues pudiera ser una crisis, podría verse como una crisis normativa, en el sentido de que no, o sea, el hecho de que quieran estudiar cosas diferentes es normal. O sea, no necesariamente los hijos van a estudiar lo que sus padres quieren. Entonces, podría ser vista como una crisis normativa, desde mi punto de vista, ¿no? No necesariamente tiene que ser una cosa accidental, porque accidental a lo mejor sería que no quiere estudiar. O sea, si lo que quiere estudiar no es ser abogado, pero quiere ser doctor, o quiere ser psicólogo, o quiere ser otra cosa que no sea abogado, pues desde ese punto de vista yo lo podía ver como una cuestión normativa. A lo mejor lo no normativo sería que diga, yo no quiero estudiar nada. O sea, yo quiero dedicarme a no hacer nada. Eso sí sería una crisis no normativa, porque no es lo esperado. Desde mi punto de vista, no sé cómo tú lo veas. Ya veo, entonces, gracias, doctor. Ok, ¿alguien más quisiera hacer algún comentario? ¿Consideran ustedes que para este tema, ¿verdad?, en su estudio de salud familiar que van a hacer ustedes con su propia familia, ¿sí?, ustedes deberán revisar con sus padres, con su familia, ¿verdad?, qué crisis familiares han tenido? ¿Sí? O sea, pensar en que esto no es una cosa ajena, esto es parte integral del taller, y el estudio de salud familiar, ¿verdad?, que luego les voy a proporcionar. El modelo de estudio de salud familiar tiene un rubro que se llama crisis familiares. Y todos esos rubros, ¿verdad?, como cuando se hace una historia clínica, se tienen que llenar. Entonces, ¿qué es lo más que puede pasar? Que en un momento dado tu familia, ¿verdad?, nunca haya tenido ninguna crisis. Cosa difícil, ¿no? Porque
con todo lo que podemos tener de crisis, seguramente todas las familias en algún momento dado han tenido alguna crisis. Entonces, como que sería apuntar en el estudio de salud familiar y describir las crisis que han vivido, ¿no? Entonces, esto pues no es algo así raro o extraordinario, es una cosa bastante común, nada más que, pues que probablemente no se aborde, ¿verdad? Como normalmente, como se debería de abordar, ¿verdad? Ya ahí es donde ustedes verán cuando platiquen con su familia para hacer el estudio, si tuvieron la crisis, cómo la resolvieron, si tuvieron necesidad de algún apoyo externo o lo resolvieron con sus propios recursos sin acudir a algún experto en este tipo de problemas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Pues yo creo que es muy acertado todo lo que pues vimos hoy, porque realmente, o sea, siempre que hay una crisis, siento que entre las cosas más importantes pues está la adaptabilidad, o sea, qué tanto se puede adaptar la familia, qué tanto puede hacer para mantener un equilibrio lo más posible, y también la permeabilidad, porque pues no podemos hacer todo solos, y siempre considero muy importante ese contacto con otras personas, o pedir ayuda o consejo. Siento que como que a veces da una nueva perspectiva a los miembros de la familia que quizás no estaban viendo un nuevo punto de vista, o algo así, que al final puede contribuir a que salgan de esa crisis. Exacto. Entonces, esto, ¿verdad? Es muy importante, efectivamente, de que las familias tengan esos recursos, ¿no? A ver qué tan abiertos son a recibir o no recibir ayuda, qué tanta adaptabilidad, como tú dices, ¿verdad? Tengan para enfrentar un problema. Y también el otro punto importante, qué grado de cohesión tienen. O sea, en el sentido de que se unan para resolver el problema, porque en ocasiones pues surge un problema y bueno, pues es problema de Juanito, ¿no? Que vea a Juanito cómo le hace, ¿no? Y ahí queda, ¿no? O sea, quiere decir que lo dejan solo, aunque ese problema, ¿verdad? Repercute en la familia, pero a veces dices, bueno, pues yo no me meto, ¿no? O sea, sabemos que estamos sufriendo, pero no me meto. Y esto pues es algo que se tiene que atender. Muy bien. ¿Ninguna otra pregunta? ¿Ningún otro comentario?